Esto es Foodcast. Bienvenidos. Bienvenidos a Foodcast, su podcast gastronómico, donde exploramos los sabores, aromas e historias detrás de los mejores licores del mundo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del whisky. En este capítulo les estaré hablando sobre los mejores whiskies del mundo, así como los diferentes tipos que existen. Así que si desean conocer un poco más acerca de este mundialmente famoso destilado, los invito a que se queden hasta el final. Yo soy Charlie y antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y a que le den clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba nuevo contenido. De igual manera pueden seguir el podcast en Facebook y si desean regalarme un like se los voy a agradecer. Otra opción es escucharlo a través de Spotify y en otras plataformas de podcast. Estaré dejando los links en la descripción. Todos los tipos de whisky que hay y sus diferencias y cómo elegir. El whisky es la más universal y prestigiosa de las bebidas destiladas. La más universal y prestigiosa de las bebidas destiladas atesora una diversidad que exige un conocimiento básico para poder disfrutar de todas sus tipologías y orígenes. En el universo de las bebidas espirituosas, el whisky ocupa un lugar sobresaliente como uno de los destilados de mayor fama y merecido prestigio. Esto no es consecuencia del capricho de unos cuantos escoceses, empeñados en difundir su mejor producto, ni tampoco se debe a la estrategia marketingiana de los americanos con su bourbon. El whisky es la bebida probablemente más valorada por los expertos porque representa un patrimonio del buen beber y la tradición. Porque cada uno de los whiskies del mundo tiene carácter diferenciado, determinado por la influencia de un gran número de factores, como lo es la zona de producción, el tipo de cereal utilizado, el método de malteado y la destilación, el agua empleada en su elaboración, los años de añejamiento y por supuesto el tipo de barrica y el grado alcohólico resultante. Todo ello también afecta a las características de cada whisky, así como los hay secos y untuosos, también los hay con mayor cuerpo o más ligeros, con notas más herbáceas o rasgos ahumados. Como podemos ver, hay diferentes tipos de whisky y para cada gusto. ¿Cuáles son las claves para elegir un whisky? Bueno, pues uno de los principales atractivos del mundo del whisky es su diversidad, que viene dada por el origen, las materias primas utilizadas en su elaboración, el método de destilación y añejamiento, el tipo de barrica y finalmente la composición del espirituoso que se embotella. Así, en Escocia, como en otros países del mundo que han adoptado el modelo escocés, existen tres tipos de whisky. El número 1 es el whisky de Malta, elaborado exclusivamente con cebada malteada. Y bien, para los que desconozcan qué es el malteado, pues este proceso consiste principalmente en tres pasos. El primero es remojar el grano, el segundo es la germinación del mismo y por último tostar el grano. En estas fases suceden las transformaciones bioquímicas del grano de cebada para llegar a ser malta de cebada. Y bueno, pues finalmente es destilado con el método del alambique discontinuo en una sola destilería. La denominación de single malt responde a esas características que determinan un único origen. Esto es clave para entender el mundo del whisky de Malta, porque en Escocia cada destilería se abastece de su propio manantial, lo que sin duda influye decisivamente en la personalidad del whisky. Otro elemento significativo es el alambique, que puede tener diversas formas y que las destilerías cuidan como uno de los rasgos más distintivos de su producto y de su historia. El whisky de grano, en segundo lugar, elaborado con cebada, centeno, maíz u otro cereal, prescindiendo del proceso de malteado y en alambiques de destilación continua. En tercer lugar, tenemos el whisky blend. Son whiskies mestizos que combinan maltas y destilados de grano de distinto origen, siempre bajo el criterio del maestro mezclador, que emplea su sensibilidad para mantener el carácter de cada marca. A esta categoría pertenecen, por cierto, unos de los whiskies más famosos del mundo, y los voy a mencionar, aunque esto pues no es patrocinio ni nada que ver con las marcas. Tenemos a Chivas Regal, Johnnie Walker, JB y así muchos más. Vámonos a hablar más allá del whisky Scotch, o del Scotch whisky,
A pesar de la evidente influencia escocesa en la definición de la tipología de los whiskies del mundo, hay que decir que no todo el whisky es escocés, ni mucho menos single malt. En Irlanda y Estados Unidos, el universo de este destilado adquiere otras dimensiones y personalidad, empezando por la selección de las materias primas y culminando con el tipo de elaboración y añejamiento. En Irlanda y Estados Unidos, este destilado se llama whisky, a diferencia del escocés que se nombra whisky. En Irlanda, la definición del whisky es sencilla. Se utiliza básicamente cebada malteada y excepcionalmente el trigo, la avena y el centeno, destilada 3 veces y un añejo superior a un mínimo de 7 años. En Estados Unidos, este destilado también se llama, como en Irlanda, whisky, pero tiene otras particularidades. Las categorías se definen por la materia prima. Por ejemplo, tenemos Bourbon Whisky, elaborado en Kentucky con un porcentaje de maíz superior al 51%. Tenemos Rye Whisky, con un porcentaje de centeno no menos al 51%. Y también tenemos el Corn Whisky, destilado a partir de un mínimo de 80% de maíz. ¿Y de dónde viene el whisky? Pues bien, como ya lo mencioné, pues el whisky es de origen escocés. Escocia es el corazón del mundo del whisky, un país bendecido por las mejores condiciones climáticas para la elaboración de este destilado, generosos manantiales, magnífica cebada, ríos caudalosos que atesoran en el fondo la preciada turba y la más antigua tradición en destilación de malta. También tenemos a Irlanda, con una tradición antiquísima probablemente anterior a la escocesa. El whisky irlandés tiene un carácter muy diferenciado, debido a la triple destilación y una prolongada vida en barricas, dando el auge de las destilerías artesanas. En solo 6 años, Irlanda ha pasado de tener 3 destilerías a tener 39. Otro productor de whisky también es Japón. Sí, amigos, aunque ustedes no lo crean, los nipones llevan ya unas cuantas décadas elaborando este destilado con un altísimo nivel de exigencia, en gran parte gracias a Shinjiro Tori, fundador del grupo Suntory, que montó su primera destilería en el año de 1923 en el valle de Yamakasi, a las que luego se unieron Hakushu y Hibiki. Hoy son muchas otras las que siguen esta tradición, y a este destilado de origen japonés se le llama whisky. En Estados Unidos también se le llama whisky. La personalidad del whisky americano se asienta esencialmente en la materia prima utilizada, que da lugar a 3 tipos de destilado: Bourbon, con más del 51% de destilado de maíz; el Rye, que ya mencioné anteriormente, con más del 51% de centeno; y el Corn, con más del 80% de maíz. El más popular es el Bourbon de Tennessee. Bien, tenemos a otros países, y que bueno, además de los países citados en años recientes, la producción de whiskies de calidad se ha incrementado en muchos otros lugares del mundo, desde la India hasta Francia y Suecia hasta España. Todo un rico abanico de whiskies singulares por descubrir. Y bueno, pues la próxima vez que quieras probar un destilado con renombre e historia, no olvides elegir o sugerirle a tus amigos un buen whisky o whisky. Yo soy Charlie, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. No olviden compartir el episodio, dejarme sus comentarios en la parte de abajo, los estaré leyendo y contestando. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.